Buenas noches, estamos nuevamente acá. Ahora vamos a aplicar nuestros conocimientos de torcas, de fuerzas eléctricas sobre alambres que llevan corriente para determinar la magnitud de una torca que haría girar una espira sometida a un campo magnético. Bueno, vamos a suponer que tenemos una espira, aquí está en color rojo, rectangular. La base va a ser B y la longitud de la altura va a ser esta A minúscula. Vamos a definir un sistema coordenado X, Y, Z tridimensional. La dirección X va a salir del pintarrón. En este caso, la unión de esta pared con la pared frontal va a ser el eje Y, y el eje Z es la unión del piso con esta pared donde está el pintarrón. Es decir, este pintarrón está sobre el plano YZ. ¿Y por qué lo hago así? Porque la espira la estoy poniendo en el plano YZ. Entonces, originalmente la espira estaría sobre el pintarrón. Podemos dibujar esa espira por aquí, donde esto es la base B, la altura A, y la corriente llega en este sentido. Así fluiría la corriente alrededor de esa espira. El campo magnético B sería saliendo del pintarrón. Va en la dirección X positiva, por eso son puntitos. Esa es la dirección X positiva, entonces el campo magnético generaría al pasar corriente fuerzas magnéticas. Entonces ahí está la corriente. Vamos a ver qué dirección tendría esas fuerzas que se generan. Cuando la espira está totalmente sobre el pintarrón, es decir, sobre el plano YZ, va a haber fuerzas magnéticas sobre este alambre y sobre este otro, que serían estas dos partes. ¿Qué dirección tendrían esas fuerzas? Bueno, vamos a ver. Esa fuerza que va en la dirección X, en la dirección X va el campo y la corriente va a ir en la dirección menos Z, por así decirlo. Si yo hago un análisis y esta es la corriente para esta espira, esta es la corriente en este sentido, y tengo que ponerlo así, ¿por qué? Porque el campo va a ir hacia afuera. Entonces el pulgar me va a decir que hay una fuerza magnética sobre esa sección de alambre. En esta sección de alambre hay una fuerza F. Lo mismo ocurre para esta otra sección porque la corriente va en el mismo sentido. ¿Qué va a pasar cuando la corriente ya cambió de sentido? Ahora va de izquierda a derecha, me movería por acá. La corriente va en la dirección de mi mano, de mis dedos, de la mano. Horizontalmente, el campo magnético va hacia afuera y la fuerza del pulgar, el pulgar indica la dirección de la fuerza. Y entonces en la sección de abajo habría una fuerza. Esas, digamos, tres fuerzas se anulan entre sí porque esta sección de alambre más esta otra sección equivalen prácticamente a la sección de alambre que está en la parte baja. Ahora, son fuerzas paralelas al eje Y y paralelas al eje de rotación O', que es respecto al cual queremos calcular nuestra torca. Por ser fuerzas paralelas a ese eje, estas no van a generar torca. Estas fuerzas no generan torca. Si aparecen, si las dibujamos, estaría aquí. Vamos a poner otro color. Por acá. Esta sería la primera fuerza, esta es la segunda fuerza que dibujé y otra que está por aquí. Pero esas no van a generar torca. Las que van a generar torca son las que se presentan en los alambres que están verticales. Ahora, esta espira va a poder girar alrededor de ese eje O'. Y sí, la corriente cambia. No, la corriente no va a cambiar, pero cambiaría la fuerza F sobre estos alambres. Pero como ya dijimos que se anulan, pues no me interesa el ángulo que gire. Sin embargo, estos alambres que están verticales de longitud A se mantienen siempre verticales, la corriente siempre va a ir vertical, el campo siempre es horizontal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ahí, al no cambiar, digamos, el ángulo de inclinación de esos alambres verticales, va a aparecer siempre una fuerza que tiene la misma dirección. ¿De dónde va a salir la fuerza? Bueno, vamos a suponer que aquí está precisamente el campo magnético saliendo sobre este alambre que está vertical y sobre este otro. Si aquí la corriente va hacia arriba, tengo que ponerlo así, la corriente va hacia arriba y el campo va hacia el frente porque va saliendo, el pulgar me indica una fuerza. Esta es la fuerza F1. ¿De acuerdo?
esa fuerza que va a ser horizontal va a actuar exactamente en este alambre. ¿En qué dirección va a actuar? Pues en la dirección Z. ¿Por qué en la dirección Z? Porque el campo va en X, la longitud va en y el producto cruz da, o precisamente, la fuerza magnética debe ser perpendicular tanto al campo magnético como a la corriente, o a la longitud que contiene la corriente, por donde pasa la corriente. Para que sea perpendicular, pues tiene que ser en la dirección Z, hacia dentro de la espiral. Pues aquí va a actuar esa fuerza F1. ¿Qué pasa cuando la corriente pasa en el otro alambre? Pues ahora la corriente va a ir bajando y el campo magnético hacia dentro del salón, y entonces el pulgar apunta ahora en la dirección contraria. Entonces esta es la fuerza 2, F2. Esta sale de este alambre. Entonces ya tenemos las dos fuerzas. Estaría actuando esta y esta otra en la dirección Z, paralela siempre al eje Z. Esa no va a cambiar de dirección, la fuerza no. Si analizamos la espiral desde la parte de arriba, vamos a ver simplemente una línea de longitud equivalente a B. Este punto es el eje de rotación O'. Este es el campo magnético que va precisamente en la dirección X. El eje Y saldría del pintarrón y la dirección Z aquí la tenemos definida, que es la que originalmente estaba pintada al pintarrón, pero la perspectiva desde arriba me permite dibujar la fuerza F1 y la fuerza F2, que son en la dirección Z. ¿De acuerdo? Esta iba en la dirección Z negativa y esta va a ir en la dirección Z positiva. Entonces aquí está dirección negativa de Z, dirección positiva de Z. Alrededor del eje O', estas dos fuerzas van a generar torcas. Va a haber una torca tau 2, haciendo que esto gire en este sentido, en sentido horario. Tau 1 lo hace girar también en el sentido horario. Entonces hay dos torcas. La torca total es la suma de tau 1 más tau 2, generadas por la fuerza F1 y la fuerza F2. Entonces la torca 1 es la fuerza F1 por su respectivo brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? El brazo de palanca es esta longitud que es perpendicular. Si aquí hacemos otro dibujo, este es el brazo de palanca. Esta longitud es el brazo de palanca, aquí está perpendicular, esta es la dirección de la fuerza. Y esta es la longitud B sobre 2, es la mitad de la longitud de la espiral. Lo que no tengo es este ángulo. Bueno, pues este ángulo podría ser el ángulo alfa, ¿ok? Que es el opuesto por el vértice que estoy poniendo aquí respecto al eje X. Solo que normalmente ese ángulo alfa no es el de referencia. El ángulo de referencia que vamos a usar normalmente es el ángulo que forma el campo magnético con su componente perpendicular, que es perpendicular a la espiral, perpendicular al área de la espiral. Entonces, aquí estoy dibujando una componente perpendicular del campo, precisamente, y entonces el ángulo que se va a utilizar para los cálculos es el que forme el campo magnético B, con la componente perpendicular del campo que va perpendicular al área de la espiral. Se dice normal, estaría por aquí, normal. Bueno, entonces, si este es el ángulo alfa, y este también es el ángulo alfa, ahora este sería el ángulo, déjenme ponerlo con otro color porque si no, no se va a notar. Este es el ángulo teta que vamos a utilizar. Sabemos del dibujo, se observa que alfa más teta son 90 grados. Son complementarios. Y entonces, si yo quiero calcular el brazo de palanca, el brazo de palanca es la hipotenusa B sobre 2 por el coseno del ángulo alfa. Pero como no vamos a usar el ángulo alfa sino el ángulo teta, hay que recordar las cofunciones. El seno de un ángulo alfa es igual al coseno de su complemento. Son las cofunciones. O al revés, el coseno del ángulo alfa es igual al seno de su complemento, 90 menos alfa. Entonces aquí tenemos el coseno de alfa, podemos poner ahora el seno de teta. ¿Por qué? Porque teta es 90 menos alfa. Teta es 90 menos alfa. Y entonces yo tendría una torca tau 1 igual a la fuerza F1
por b sobre 2, pero ahora por el seno del ángulo teta. Ya no es el coseno de alfa, sino el seno de teta. ¿Y esta fuerza F1 de dónde viene? Pues es la fuerza magnética generada por el campo magnético, que es la fórmula B por I por L por el seno del ángulo que haya entre la longitud y el campo. Pero la longitud siempre es vertical, el campo siempre es horizontal, siempre son perpendiculares y el seno de ese ángulo va a ser 1. Entonces ahí no va a haber problema de meternos con el ángulo. Entonces la torca tau 1 sería la fuerza magnética B por I por L por B sobre 2 por el seno del teta. Pero la torca 2 va en el mismo sentido, tiene el mismo brazo de palanca, es idéntica, entonces la torca total es 2 veces tau 1. A multiplicar por 2, este 2 desaparece y va a quedar simplemente B por I por L por B por el seno de teta. Ahora esta longitud L, ¿cuál viene siendo? Pues esta longitud es la del alambre vertical y esa longitud L es igual a A. Entonces la torca total, esta es la torca total, es B por I por A por B por el seno de teta. A por B es el área. A por B es el área de la espira. La base es B, la altura es A. Entonces podemos sustituir que la torca estaría dada por B, por I, por A, por el seno de teta. Y entonces esto puede ser expresado en función del seno de teta o del coseno de alfa, dependiendo de qué ángulo sea el de referencia. Normalmente vamos a usar el ángulo con la normal, pero si usamos otro ángulo, entonces usaríamos precisamente el ángulo complementario. Entonces hay que tener cuidado porque en algún libro puede venir seno de teta y en otro puede venir coseno de teta, dependiendo de cómo se refiere. Pero puede ser que haya una cantidad de espiras distinto de 1. Y entonces, si n es el número de espiras, n espiras, hay que multiplicar esa torca por el número de espiras que hay. Entonces la torca sería, esta era la torca total. Entonces la torca sería NB por I por A por el seno del ángulo teta. ¿Cuándo es máxima esa torca? Pues la torca va a ser máxima precisamente cuando el ángulo es de 90 grados para que el seno de 90 se haga 1. Entonces puede ser NB, pueden poner A primero para que se acuerden NBA, las siglas de NBA por I. Esa es la torca que genera sobre una espira rectangular y la fórmula es igual, pero se obtiene de manera diferente por métodos de integrales para espiras circulares. Lo estamos viendo, espero que hayan entendido.